¿Alguna vez te imaginaste a John Wick haciendo un trío? A la pelota. Por eso hoy, en Resumímela, Knock Knock. Antes de empezar, te cuento que esta película es una remake de otra película de los años 70 que en su momento fue malísima. Esto se va a poner feo. Esta película está dirigida por Eli Roth, que después de Hostel no metió nunca más una buena peli. ¿Podrá redimirse ahora? Temo que no. La historia comienza con John Wick viviendo con su familia y con su mujer, que estaba más buena que comer con las manos. Pero, la cosa no es tan lindo como parece. Resulta que tenía, digamos, algunos problemitas sexuales. El monstruo quiere terminar lo que empezó. ¿Ya no? Los niños despertaron. El monstruo entristeció. Todo esto era para resaltar que aunque la familia era una familia feliz, había un cierto cortocircuito entre la pareja. La cuestión es que se había planificado un viaje familiar, pero John Wick no podía viajar por cuestiones de trabajo. No, nada de eso. En esta película hay acción, pero no de esas. Resulta que en esta película John Wick es algo así como un arquitecto, así que como tiene que laburar y para que pueda desarrollarse la trama, la mujer y los hijos se toman el palo. Papá, ¿seguro que no puedes venir con nosotros? Nada me encantaría más, pero si no trabajo nos mudaríamos a una casa muy pequeña. La cosa es que John estaba re tranquilo en su casa, disfrutando de la soledad en una noche lluviosa, cuando de repente tocan la puerta. ¿Sí? Disculpe la molestia, señor. Sí, como si estas cosas pasan. Esto es lo que se llama literalmente un problema en puerta. Bueno, como los nombres de estos dos gatitos son terriblemente pavos, solamente las voy a llamar la rubia y la morocha. La cuestión es que Rubia y Morocha se dirigían a una fiesta, pero aparentemente equivocaron la dirección, así que como estaban mojadas, le pidieron a John si por favor les permitía usar el baño y secarse un poco para llamar a un taxi. Nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de soltero. Obviamente John, que no vive en Argentina y de un modo tierno e inocente, las invita a pasar para poder ayudar a estas pobres damiselas en apuro. Ojo, no me malentiendas, al principio John es un caballero, les trae la toalla, les hace un té y hasta les llama al taxi, pero resulta que por la terrible lluvia el taxi va a tardar 45 minutos, por lo que no queda otra opción que quedarse con las chicas a charlar de la vida y sin ningún tipo de segundas intenciones. Bien, te daré 10 chelines, si puedes probarlo. La cosa es que Rubia y Morocha le empiezan a decir cositas a John, quien en un acto heroico y de valentía decide no hacerles caso, y en ese momento cuando el taxi llega, las chicas se van y aparecen los créditos finales. Bueno, nos vamos. Nah, mentira, el taxi llega, pero no importa, porque John les entra a Rubia y a Morocha como agua al Titanic. Feliz Día del Padre. Y hasta acá vos pensás, bueno, bien por John, le entró a Rubia y a Morocha y encima ya dejó de llover, así que es el momento exacto para que se tomen el palo y seguir disfrutando de la vida. ¡De acá! Pero no. Resulta que Rubia y Morocha les gusta John, les gusta la casa y deciden quedarse a vivir con él. Ahí nomás, John se pone como loco y les dice que se retiren de su casa porque él es un hombre casado, y lo de anoche fue algo así como... un pijazo, una descarga física. Algo biológico. Claro, algo biológico. Pero las chicas responden que ni mierda se van a ir, a lo que John las amenaza con llamar a la policía, y acá viene la mentira más grande de la película. Violación a una menor, Evan. 20 años en prisión. Y eso es solo por una. Hablemos claro, es más probable que Japón salga campeón del mundo antes que esos dos gatos tengan menos de 18 años. ¡Sos un hijo de puta! Pero bueno, John cae en la trampa de la mentira y se la fuma un ratito más hasta que logra convencerlas de que salgan de la casa. La cuestión es que las deja en algún lugar de por ahí que nada tiene que ver con la trama, incluso toda la escena es totalmente al recontra el Pepe, y vuelve tranquilo a su casa pensando que fue una linda cana al aire para desahogar sus penas. Qué lindos que vinieron, gracias. De verdad no me explico por qué no les llamé antes. Sin embargo, no contaba con que a la noche, Rubia y Morocha, en un acto de locura total, ingresan nuevamente a la casa, le producen un traumatismo de cráneo y lo atan a la cama para enseñarle una buena lección. Seguramente te preguntarás por qué carajo las chicas se fueron de la casa solo para volver a la noche, pegarle y violar al pobre John. La única explicación en este punto es que están locas de remate. No sé si te sirve, pero ya te advertí que la película podría ser mala. Eres cruel, pero justo. Y si llegaste hasta acá, te invito a suscribirte al canal, darle un me gusta al video y compartirlo que me recontra ayudas.
Por favor. Por favor. Por favor. Sí. Bueno, la cosa es que por una de esas casualidades de la vida, John logra soltarse de la cama no pudiendo soportar a la terrible situación degradante a la que fue sometido. ¿Dónde firmo? Y ahí nomás ejerce un poco de machismo sobre Rubia y va corriendo a atacar a Morocha. Y ahí nomás vos te imaginás algo como esto. Pero resulta que en esta película, John es un arquitecto boludo, así que decide atacar a Morocha directo a su cuello, permitiendo que Morocha le aplique un golpecito con el tenedor que sostenía en su mano. O sea, el tenedor es visible en todo momento y John decide ofrecer su hombro en sacrificio para poder nuevamente ser sometido. ¡Pedazo de boludo! Seguramente habrá pensado que lo iban a violar de vuelta, pero bueno. Eso no sucedió, y frente a esta situación, Rubia y Morocha deciden atar a John ahora a una silla y a partir de este punto ya no hay más violaciones, pero resulta que surge una visita inesperada. Ah, tú debes ser Luis. Sí. Yo soy Bernadette, la sobrina del Ah, príncipe. hola, mucho gusto. En ese momento, el gordito este se da cuenta de que John está secuestrado por estos dos engendros del demonio y ahí nomás decide encargarse de ellas. Ups, perdón, esa no era la escena. No me vas a creer si te cuento que no solo el gordo no las ataca, sino que justo tiene un ataque de asma y eso da lugar a la escena más estúpida de toda la película. O sea, metele una trompada, salí corriendo a llamar a la policía, agarrá un cuchillo, no sé, hacé algo, gordo, pero no. El gordo muere de un ataque de asma y alguna que otra cosita más. Ando con él. Cierto, Génesis. ¡Por Dios! Buah, ya con todo cocinado, Rubia y Morocha deciden matar a John, así que ahí nomás lo entierran en el patio, le dejan la cabeza afuera y le dicen a John que hasta acá llegó. Pero en un giro inesperado de la trama, resulta que solo hicieron todo esto porque vieron que era un tipo que en el fondo es malo. Aparentemente lo estaban espiando y la trama se cierra con que estas dos mujeres son algo así como justicieras que van dándole lecciones a los hombres que son malos, así que ahí nomás lo dejan al John enterrado y suben a Facebook un video que grabaron cuando lo violaron. Crítica final. Te puedo comentar sencillamente que esta película es terriblemente mala por donde la mires. Lo único positivo es el comienzo prometedor que tiene solo para ir terminando en algo totalmente incoherente, sin ningún tipo de sentido y anotando otro fracaso para Eli Roth. No vi la película original, pero resulta que al final las mujeres terminan atropelladas como algo así, una cosa del destino. Mala, malísima por donde la mires. Lo único destacable es el comienzo. Ahí nomás, deja de verla porque el resto es perder valioso tiempo de tu vida. Si te gustó el video, dale un me gusta, suscríbete al canal y compartilo que me recontra ayudas. Puedes dejarme en los comentarios qué te gustaría que resuma, opino o lo que quieras. Y si no te gustó, bueno, dale un me gusta igual porque no te cuesta nada, che. Nos vemos en el próximo resumen. Chau, chau. ¿Te gustó tanto como a mí?